Cuando el ministerio te da la beca, te dice que solamente cubre la matrícula, parte del seguro y una manutención dependiendo si tú eres de universidad pública o privada. So, ir a la Cancillería, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, a legalizar todos los documentos con la apostilla de la Haya, que es otro trámite. Y todo eso corre por el becario. Eso es becado, tú llegas a España y a tu suerte. Bueno, yo desde que llegué sometí mi homologación en el 2021 y todavía no me ha salido. Piensan como que los españoles piensan que son más inteligentes que nosotros, como que saben mucho más que nosotros, como que nosotros no supiéramos nada, como que hubiéramos estudiado en una jungla. Si quieres hacer un máster en Europa, específicamente en España, y quieres saber sobre el proceso de homologar y todo ese asunto, este video es para ti. Quédate aquí porque tenemos a un invitado especial que nos estará hablando de su proceso de estudio allá en España. Así que abróchate los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Hello, negro, ¿cómo estás? Muy bien, mi negra, ¿y tú? Bueno, aquí nos ven con mucha confianza y es porque ya nos conocemos. Pero a ustedes que no lo conocen, él estará diciendo su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Eric Shaquille de Jesús Herrera. ¿Y tú vienes desde? República Dominicana. ¿Y vives dónde? España, Barcelona. Bueno, estoy allá porque estoy cursando un máster. Muy inteligente. Sí, lo dicen un poquito, ¿no? Estoy cursando un máster porque me galardonaron con una beca internacional de República Dominicana y aquí estoy. Estoy cursando un máster de urgencia y emergencias médicas. Interesante, ¿no? Y dime cómo fue el proceso de República Dominicana a llegar a España. Bueno, en cuanto al máster y todo eso. El proceso de la beca y el máster fue un poquito complicado. Tengo que aplicar en la página del ministerio, donde aplicamos en ese año, en el 2021, 10,000 personas. Y mediante un concurso de exposición, hay requisitos que hay que cumplir. Iban a galardonar a 2,000 y entre eso estuve yo. Fue un proceso un poquito complicado porque apliqué abril-mayo y me dieron respuesta en septiembre para el máster iniciar en octubre. ¿Qué te pide entonces la Universidad Española a ti para aceptarte en el máster y ese tipo de cosas? Bueno, eso va a depender de tu máster, de la universidad, de la provincia. Bueno, en mi caso, a mí solamente me pidieron el título compulsado y el pasaporte compulsado. ¿Qué es la compulsa? La compulsa es un sello que le pone la embajada española de tu país, donde certifica que esa copia de ese documento es fiel al original. O sea que esa copia que yo le voy a entregar a la universidad es idéntica al original, o sea, y es verídica. Exacto. Cuando el ministerio te da la beca, te dice que solamente cubre la matrícula, parte del seguro y una manutención dependiendo si tú eres de universidad pública o privada. O sea que lo otro tiene que pagarlo yo, legalización de documentos, el tema de pago de visa, tramitación de visa, de los vuelos, todo corre por el becado. El trámite de la visa y todo eso, ¿tienes que pagarlo tú? Tuve que pagarlo yo, hacer gestionar mi cita en la embajada, todo lo hice yo. Wow, entonces ellos te dan la beca, pero no, ya el trámite lo haces tú. Bueno, el costo del visado en ese tiempo cuando yo tramité sin contar los temas de legalización y documentos que te pide la embajada, solamente me costaron 4,298 pesos porque había que llevarlo justo. La embajada no te devuelve ni nada, no coge tarjeta en efectivo y tiene que llevar exactamente lo que te dice. Aparte de eso, tenía que pasar un proceso de requisitos, ir a un médico seleccionado ya por la embajada para que me certificara que estuviera en buena salud para viajar. Luego tenía que ir al Ministerio de Salud Pública a legalizar eso. Tuve que ir a la Procuraduría de la República a buscar el papel de no antecedentes penales, que también había que legalizarlo. No, pero un proceso sí, un proceso un poquito tedioso. Ir a la Cancillería, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, a legalizar todos los documentos con la apostilla de la Haya, que es otro trámite. Y todo eso corre por el becario. Madre mía, ¿cuánto tiene que sacar de su bolsillo para hacer todo eso? ¿Tú más o menos sabes? Bueno, para hacer todo eso antes de llegar al país de destino, sí, porque es antes. Tiene que disponer de algunos 20,000 pesos dominicanos. Ok. Sin contar el vuelo. O sea, que el vuelo también lo pagas. El vuelo me costó 24,500 pesos. Ok, que viene siendo entonces como 44,000 pesos, ¿verdad? Por ahí.
por ahí. Oh, Porque imagínate, pasaje, lo que tenemos vehículo o tenemos faciado en vehículo, la gasolina, todo como de aquí para allá, es un trote fuerte. Un proceso un poquito tedioso y más cuando tienes que hacerlo rápido. Porque te digo, me respondieron en septiembre y mi máster iniciaba el 18 de octubre. ¿Sabes? La embajada me puso la cita para el 20 de octubre, o sea que yo llegué post iniciando el máster. ¡Wow! El proceso para homologar el título es fácil y difícil a la vez. ¿Por qué? Fácil porque los documentos ya lo tienes. O sea, cuando te emiten la beca para tu ir a la embajada, solicitan unos documentos que ya yo lo tengo. Dígase título, récord de notas, carga horaria, carta de grado, programa de estudio y el internado. Entonces, esos documentos tienen que estar legalizados por el ministerio y apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder someterlos aquí. En caso de yo hacerlo desde República Dominicana, tendré que compulsarlo. Okay. Si fuera de otro país cualquiera, también tiene que compulsarlo. Pero, igual que el pasaporte. Exacto. Como yo lo hice en España cuando llegué aquí, no tuve que compulsarlo porque traje las copias originales y ellos validaron que eran lo mismo. Okay. Entonces, esos documentos yo tengo que subirlos en ese tiempo. Cuando yo llegue en 2021, llevarlo a una delegación de gobierno o al ministerio que quede en Madrid para someter el registro. ¿Cuánto cuesta realmente homologarte en España? Cuando yo solicité, 164 euros, perdón. Ahora que hay un nuevo Real Decreto que dice que las homologaciones te pueden salir de 1 mes a 6 meses, no puede pasar de 6 meses. Ahora, que ese es el real tema, ahora cuesta 166.58 por ahí. Okay. O sea, tú puedes tener todos los documentos, pero si el pago de la tasa no está, no se procesa el expediente. ¿Cómo te has pagado todo ese dinero? Ahorros. Ahorros, porque no puedes trabajar, ¿no? No. Se puede trabajar mientras está... Eso era al principio, cuando llegué, mi residencia no me autorizaba a trabajar porque vine como estudiante. Luego la ley cambió, hubo un nuevo Real Decreto y sí nos autorizan a los estudiantes a trabajar 30 horas como máximo a la semana. Pero aún yo tengo la autorización de trabajar, no tengo el título homologado. Puedo trabajar en otra cosa, sí, pero no estoy trabajando actualmente. Bueno, yo desde que llegué sometí mi homologación en el 2021 y todavía no me ha salido. Y tengo compañeros que tienen más tiempo que yo y tampoco le ha salido. Es el tema de la homologación. No es que es difícil de ser, es el tiempo de espera para que salga. Porque la burocracia española es... ¿Y no has llamado algo? No te dice nada, te dice que estoy dentro del tiempo, que tengo que esperar. Pero estás dentro del tiempo, pero no hay un tiempo en concreto. No. El Real Decreto anterior decía que el del 2014 decía que era igual 6 meses, pero por el tiempo del COVID, ellos le achacaron que se alargaron los procesos. Pero mentira, desde antes del COVID, que fue en 2020, ya 2019 y 2018 vienen personas con tiempos prolongados. Incluso conozco el caso de una amiga, de un amigo, que me dice que ella está esperando 5 años por la homologación, porque eso también depende de tu carrera. Ya que tú dijiste de que llegaste cuando ya el máster estaba ya iniciado, ellos mismos también te buscan lo que es las casas allá en España, etcétera, te acomodan, ¿no? Eso es becado, tú llegas a España y a tu suerte. Entonces simplemente ellos te dan la beca y ya que tú te busques la vida. Sí. Literalmente, o sea, no es que tú llegues de que hay una persona que te recibe del ministerio o a una persona señalada que te va a acoger. No, yo recuerdo que cuando llegué a España, que llegué por Francia, llegué junto con una compañera que estudió conmigo en la universidad. Llegamos y ya. Cuando llegamos a España, nos miramos en Barcelona a las 11:50 de la noche y ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde cogemos? No tenemos a nadie, ni un familiar. ¿No tenías reserva de...? Sí, teníamos reserva de un hotel, pero como te digo, ¿cómo llegamos al hotel? O sea, llegamos a las 12 de la noche casi. ¿Y cómo fue ese proceso? Dime, o sea, no, miramos y yo le dije, Yurjania, ¿y qué hacemos hoy? Y ella, bueno, tomamos un bus que nos llevó a una plaza central y de ahí tuvimos que caminar hasta el hotel. Madre mía. Y nosotros con miedo, con bultos, con maletas, con celular en la mano, y decía, Yurjani, no nos van a atracar aquí. Y caminar, gracias a Dios no pasó nada, pero sí. Pensaba entonces que le iban a saltar. Sí. Es un poquito difícil porque el ministerio te da la beca dependiendo si tú eres de universidad privada o pública, y hay que un dato al margen señalar que en la República Dominicana solamente hay una sola universidad pública, después todas son privadas. Fíjate que después el mazo de becarios viene de universidades privadas y porque yo estudio en universidad privada, no porque yo tenga dinero o sea rico,
¿verdad? Me daban 400 euros y a lo que son universidades privadas le daban 700. Yo corrí con la suerte y porque a Dios le plació así, que este año me dieron la beca, nos dieron 700 a todos, tanto privadas como públicas. Un dato al margen que tengo que decir, que lo de universidades privadas cobran 400 y lo de la pública cobran 700. Dígase que en la República Dominicana solamente hay una sola universidad pública, que es la UAS, la Autónoma de Santo Domingo. Ok, entonces tú estudiaste en una privada. En una privada. Ok, bueno, pues, ¿tú crees que esa cantidad da para vivir en España? Para nada. Todos los estudiantes que vienen de República Dominicana, todas las personas que vienen a hacer máster y ese tipo de cosas, ¿pueden sacar la residencia española? Sí y no. Sí, porque cuando te dan la visa, te dan una visa de estancia y es una residencia, un permiso de residencia pues, como estudiante. O sea, te dan tu carnet, te dan tu NIE, como se le dice, y con ese NIE tú puedes viajar a todo lo que es la Unión Europea mientras esté vigente. Okay. Su número de identificación, ¿no? El NIE es el número de identificación de extranjero. Okay. Y el TIE, que es la tarjeta ya, es la tarjeta de identidad de extranjero. Ok. ¿Por qué España específicamente? España por un sueño, porque siempre me ha gustado ese país, también por el idioma. O sea, me hubiera gustado, qué sé yo, ir a Canadá, ir a Inglaterra, ir a Estados Unidos o ir a Brasil, porque hay buenos programas para mi carrera, pero el idioma dificulta. Entonces, como en ese momento yo tenía la oportunidad, la facilidad de poder emigrar, España tenía un buen programa. Claro, el que yo cursé no era el que yo quería, yo quería otro, pero se abrió la puerta para este y hay que agarrarla lo más rápido posible. Okay. Háblame sobre el racismo. ¿Existe realmente el racismo en España? Claro. ¿O tú has sentido racismo? Me imagino que sí existe en España porque yo mismo lo sentí, pero realmente en una aula de clase se puede sentir el racismo. Sí, claro. Sentí. ¿Has tenido alguna experiencia? Sí tuve experiencia de racismo como camuflajeado, ¿sabes? Porque como somos profesionales, no están hablando con cualquier tipo de persona, porque aunque venimos de la República Dominicana, tenemos un título académico que es igual que el que tienen en España. Lo único diferente es la burocracia para que nos validen. Piensan como que los españoles piensan que son más inteligentes que nosotros, como que saben mucho más que nosotros, como que nosotros no supiéramos nada, como que hubiéramos estudiado en una jungla. Sí, estuve en una que me molesté muchísimo con una pregunta que hizo un profesor, porque la terminología, ellos usan otras palabras por el tema del dialecto, ¿verdad? Y hicieron una pregunta y la maestra pregunta que sabemos lo que es el peak flow y nosotros nos quedamos como que ¿qué es el peak flow? Y hay una española que dice, oye eso, y ellos no saben lo que es el peak flow y yo la miro. No sé lo que es el peak flow. Cuando la miré, ella como que se echó para atrás, estaban proyectando en la pantalla. Honestamente, nosotros nos quedamos como que, ¿pero qué es el peak flow? Y no, yo nunca he escuchado esa palabra, yo he ejercido. Cuando la maestra pone la foto del instrumento, nosotros decimos, no, mira lo que es. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene otro nombre, incluso dos. El peak flow es algo que se utiliza para los pacientes con problemas respiratorios para medir cómo están la fuerza de sus pulmones, pero en nuestro país hay dos, que es el inspirómetro y el expirómetro. Entonces, el tema es que usted le dice una forma y nosotros decimos de otra. No es que no sepamos, es que otra palabra. Entonces, sí, hay racismo, hay como que yo soy mejor que tú, mejor que yo. Cuando hice práctica también tuve ese problema, que tuve algunas discusiones con unas colegas que le decían, el título tuyo es el mismo que el mío. Y en mi país es peor ejercer que en tu país. Nos llamamos así, y sí. Ok. Yo sé que estás molesto, pero ya eso pasó. Ya volvamos aquí. Así que relájate. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Decir, Universidad Española, Dominicana. Se siente mucho la diferencia, ¿eh? ¿Ya? Sí, se siente mucho porque es diferente tanto los profesores, los alumnos. El dominicano es como más, aunque no te conozco, porque tú eres mi amigo, ya somos colegas porque estamos estudiando en la misma universidad y lo mismo, pero los españoles son un poquito más distantes, como que me codeo más con mis mismos compatriotas, ¿verdad? Aunque hablo contigo, pero como a distancia. Ok, pero ¿no te sentiste fuera de lugar? No tanto porque particularmente yo soy una persona que donde llego me doy a conocer, me doy a notar y hago como esa coinonía con las personas que me rodean. Éramos 35 dominicanos, éramos más que los españoles en ese curso. Me sentía un poquito más, o nos sentía un poquito más en confianza. Aunque cuando fue pasando el tiempo, ya con los españoles que había en el máster nos fuimos compenetrando cada día más. Tampoco te voy a decir que la de España es muchísimo mejor que la dominicana, porque todo dependerá de tu percepción. Ahora, es mucha calidad.
hay muy buena calidad. Yo no te puedo decir que, no, la de España es mucho mejor que la mía porque estuve inmigrando el mismo título que tengo, Sí. ¿sabes? Pero yo entiendo que cada país da la educación acorde a cómo la tiene o a cómo puede. Hay algunos recursos que en España hay que en República Dominicana no hay, ¿sabes? Entonces, pero en cuanto al máster, yo entiendo que este máster que nos dieron a nosotros es muy bueno. Esperaba más por el programa, yo esperaba que era muchísimo más, nosotros nos esperábamos más, nos sorprendimos, como que era muy básico, que incluso en España la especialidad de emergenciología no está y en República Dominicana sí. ¿Sabes? Entonces, ¿cuáles son las personas que están en emergencia trabajando en España? Los médicos generales, los médicos familiares, pero en nuestro país hay emergenciólogos. ¿Entiendes? O sea, hay especialistas que hicieron una residencia de 4 años que saben lo que están haciendo. Claro. Entonces, todo dependería. Pero sí, la educación de española es muy buena. Que puedo decirte, porque tampoco voy a tapar eso con un dedo, que tenga 2 o 3 punticos mayor que la dominicana. Sí, no te voy a negar que no. En cuanto a la profesionalización de los títulos de universidad, yo creo que no se llevan tanto. ¿Dónde yo diría que es mucho mejor? En la secundaria. ¿En la secundaria? Sí. ¿Por qué? Sí, porque yo me he dado cuenta que los estudiantes españoles salen con un grado de razonamiento, como de cuestionamiento de que si saben a qué van a estudiar o qué no, salen como con una preparación que pueden hacer como un curso técnico, pueden quedarse con la ESO o pueden quedarse con el bachillerato. Sin embargo, allá sí hay personas, por ejemplo, yo en República Dominicana soy bachiller técnico y tengo una especialidad, porque hice en un técnico, en un politécnico, pero no todos corren con la suerte. Pero en España sí, tú puedes elegir o me quedo con la ESO o hago algo mayor. Entonces creo que esa parte sí es mucho mejor. Ahora me puedes decir cuáles son los puntos positivos y negativos de estudiar en España. Positivo te puedo decir que intentan explotar tu potencial, los procedimientos, que tú dices, wow, pero eso lo he hecho en RD, pero no lo he hecho así como con tanta nitidez. En cuanto al título, es un título que pesa porque no solamente lo usaría aquí en España, lo puedo usar en cualquier parte de la Unión Europea o cualquier parte del mundo también. Los profesores muy capacitados, muy calificados. Me esperaba un poquito más de los materiales físicos, no solamente de digitales, pero también la biblioteca que nos ofrecen. Lo mejor es que he crecido como persona, que he crecido como profesional y que he ampliado mi mentalidad. He conocido otras culturas, he podido viajar, no solamente en España, sino en otros países también de la Unión Europea. Por cierto, hoy estamos en Bruselas. Estamos en Bruselas, Bélgica, ¿eh? ¿Quién diría que yo iba a estar aquí, Dime. He viajado a Francia, he viajado a Portugal, he viajado a Italia, he viajado a Holanda. Wow. ¿Y todo eso solamente por la beca? Sí, porque al darme, ¿verdad?, la visa española, luego posteriormente la residencia europea de España, puedo viajar a todos esos países. Ok, los negativos. Yo diría que en cuanto a académico no tendría nada negativo que decir porque la calidad es buena. Ahora, negativo, que es muy denso. Hombre, donde estudié como que no lo supieron dividir o cuantificar para poder darlo, sino que era muy denso. Nos daban slides y diapositivas a 200, entonces tú tenías que comértelo así. Son muy estrictos, no te puedes equivocar en un solo error porque te tumban, te suspenden. Entonces es muy estresante y persona que no está acostumbrada a estar bajo estrés suspende fácilmente y creo que sería eso negativo. Y que los profesores a veces son muy dominicanos. ¿Dónde fue que estudiaron? Como que el país de nosotros ni siquiera existía. Wow. Y más que lo hicimos en Barcelona, que hablan catalán, muchas veces porque querían imponer el catalán cuando no se dijo. ¿Sabes? De un principio siempre se dijo que era en castellano y no querían imponer el catalán. Ah, pero que se entiende. Ay, que se entiende. Y yo, pero que ese no es mi idioma. Okay. O sea, ese no fue el idioma que se habló. Entonces yo le decía de maldad. Va a ser más difícil. Claro, yo de maldad le hablar en inglés y me decían, no, pero que no en inglés, yo tampoco en catalán. O sea. ¿Qué tipo de cosas tú puedes decir, cónchale, si yo hubiera sabido antes, me hubiera preparado mejor? La homologación. No sabía. Precisamente. Y mira que yo siempre me iba empapando, iba investigando. Yo pensaba que con la postilla de la Haya simplemente ya está. Pero si yo iba a tener la homologación desde un principio, hubiera sido más fácil para mí conseguir un trabajo, poder darme tal vez otro estilo de vida. Porque cuando llegué aquí, yo pagaba una habitación de 300 euros, una cama súper pequeña. Tú me ves, yo soy una persona alta, grande, y la cama yo era así como encorvado, compartiendo con personas que no conocía. Para mí eso fue como lo más traumático, ¿sabes? Dejar mi casa en mi país donde yo tenía todo. Yo vivía solo, tenía una casa súper grande,
grande, súper amplia, y venir aquí como a vivir en una casa compartida de personas que no conozco, conocer lo que me pueden hacer en las noches. Creo que eso es un punto negativo, no tener una persona o una familia aquí, desconocer la cultura y tal vez desconocer a dónde tú vienes. Como que tú piensas como que vengo becado, yo soy profesional y ya está, no importa. ¿Ejercer en España es mucho más fácil que en República Dominicana? Sí, te digo que sí, porque la única traba que te pone en España es la homologación. Y desde que la homologación sales, ya tú te colegias y ya está, ya tú trabajas donde tú quieras. Porque trabajo hay para el personal sanitario. Sin embargo, en la República Dominicana, yo que soy dominicano, para yo ejercer mi carrera, yo tengo que esperar que el presidente en turno me dé un decreto que se llama S4, y sin ese S4 no puedo ejercer, no me nombra el Estado. Y luego de que yo tomo el S4, tengo que colegiarme en el colegio de mi profesión. En España, te graduaste, ¿verdad? Por ejemplo, tú eres español, te graduaste, ya mañana te colegias y ya tú trabajas, ahí está. ¿Y cuánto tiempo te toma hacer el S4 y no sé qué y todo eso? El S4 ha variado, lo han modernizado un poquito para que salga más rápido, pero antes duraba hasta 2 años y 1 año y medio. Entonces y en ese año y medio estaba como que en stand-by, como que ya soy profesional, pero no tengo la licencia. Ok, ¿y en España? En España me graduó y ya mañana tengo la licencia aquí en el colegio. El título tú te graduaste, ¿verdad? Y tú lo tienes. Y tú vas a colegiarte y te dan el código ahí mismo. Ok. O sea, me colegié y ya, este es tu código, con eso tú ejerces, ya. Y ya está. Y ya está. Y ya tú puedes buscar trabajo donde tú quieras. Sin embargo, en el Santo Domingo no. Wow, qué diferencia. Y hay que esperar para que te salga eso. Ok, ¿tú le podrías dar un consejito a esas personas que quieren venir o quieren ir a España a estudiar? Mi consejo sería, entres a la página del Ministerio de Educación Superior, MESID, y te orientes con la fecha de convocatorias, cómo aplicar, qué programa se aplica a tu carrera, porque muchas de las descalificaciones es porque esto es una carrera y seleccionas un programa que está como muy diverso a tu carrera, te recomiendo eso. Y si eres de otro país latinoamericano, que conozco varios, que te acerques a la página del Ministerio de Educación Superior de tu país, que conozco varios países que sí hay programas como el de nosotros. Está Chile, está Perú, está Argentina, está El Salvador, está Honduras, que hay programas que el ministerio otorga becas, y creo que si tú te acercas, consigues una beca para España, no te imaginas la puerta que te puedes abrir, porque luego de terminar el máster, tú dirás, ¿y qué? Luego que termine el máster, pues la oportunidad de poder quedarte en España trabajando y conseguir tu residencia comunitaria y posteriormente, al tiempo, conseguir tu ciudadanía española. Bueno, luego que tú llegues a España, un consejito que te doy es, júntate con personas españolas, ¿verdad? O de la comunidad donde tú estés, para que conozcas su cultura, para que puedas expandirte, porque si te relacionas mucho con tus compatriotas nacionales o compañeros, te va a quedar como un poco limitado, como a lo mismo, a lo monótono. Pero si conoces la cultura de ese país donde tú estás, principalmente España, vas a expandir tu visión, vas a conocer otras ciudades, otras provincias, y quién sabe que puede conocer otros países como conocí yo. O sea, sé decidido, sé arriesgado, sé osado, no te limites, no solamente te digas, ay, yo solamente vine a estudiar. No, tú estudias, haces lo que te corresponde, pero también vives la vida, que España tiene mucho que ofrecer, Europa por igual. Y otro consejo que te puedo dar en cuanto a lo laboral es que si tú tienes la oportunidad o tienes pensado venir a España, te recomiendo que tú homologues tu título desde tu país. Ya todo ha cambiado, ha mejorado con el nuevo Real Decreto de 2021, que se puede hacer todo online. Tú subes los documentos, entras a la página del ministerio, ves qué carrera tienes, si necesitas homologación o equivalencia. Todo lo que son carreras reguladas, medicina, enfermería, fisiatría, arquitectura, ingeniería, derecho, son carreras reguladas que necesitan homologación. Si tú vienes a estudiar con la homologación ya lista, te puedo asegurar que tu vida va a dar un cambio y vas a estar más tranquila, porque vas a poder trabajar y estudiar y te va a poder costear, que tal vez la beca de tu país no te pueda dar. Si quieres saber la segunda parte de esta historia, déjanos saber aquí en los comentarios. Pero mientras tanto, dale clic aquí y nos vemos en la próxima ruta.